Empezar con una clase, con un tema que es propio a lo que se llama la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es una elasticidad? Pues la elasticidad va a medir cambios proporcionales en la cantidad demandada ante cambios proporcionales, ya sea en el precio, en el ingreso o en el precio de otro bien como tal. En este caso, estamos hablando de la elasticidad precio de la demanda, que es el cambio proporcional que existe en la cantidad demandada ante una variación proporcional en el precio del propio bien, es decir, en el precio de ese mismo bien. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, tenemos nuestra gráfica, nuestra curva de demanda, bueno, nuestra línea de demanda como tal, y que digamos que el precio sub 0 es a 120 unidades monetarias. Y a 120 unidades monetarias se exige la cantidad X0, o mejor dicho, se exige la cantidad de 12. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí, esta cantidad X0. ¿Sí? Se exigen 12 unidades del bien X. Supongamos que el precio llegue a bajar a 100. Obviamente, si baja el precio a 100, este precio se va a ubicar en otro punto sobre nuestra línea de demanda. Y vamos a suponer que a esto ahora se demandan 20 unidades del bien X. ¿Sí? ¿Cómo podemos medir este cambio proporcional? ¿Qué nos dice esta definición? Mide el cambio proporcional de la cantidad demandada. ¿Sí? Es decir, vamos a medir el cambio proporcional de la cantidad demandada. ¿Cómo medimos el cambio proporcional en la cantidad demandada? Muy fácil. Vemos acá que al bajar el precio de 120 a 100, aumentó la demanda del bien X, de X0 a X', ¿sí? De 12 a 20. Entonces, voy a escribir este 20 acá, que es la cantidad final. La cantidad final que se ha establecido aquí. 20. Menos la cantidad inicial que tenía, que en este caso era 12. Sobre esa misma cantidad inicial de 12. ¿Sí? Porque con esto estamos midiendo el cambio proporcional de la cantidad demandada. Pero ¿qué nos dice esta definición? Ante una variación proporcional del precio. Es decir, inicialmente teníamos el precio de 120. Ahora tenemos el precio de 100. Es decir, ¿cómo mido el cambio proporcional en el precio? Primero pongo el precio final de 100 menos el precio inicial de 120 sobre el precio inicial de 120.
operaciones respectivas. Las operaciones respectivas que me están diciendo. 20 menos 12 es igual a 8. 8 sobre 12. 100 menos 120 me van a dar menos 20 sobre 120. Obviamente, ¿qué voy a tener? Puedo hacer lo siguiente. Medios por medios, extremos por extremos. 120 por 8 me va a dar 960. 8 por 120. Vamos a poner 8 por 120 por menos 20 por 12. ¿Sí? ¿Esto qué me va a dar? 960 sobre menos 20 por 12, 240. Y esto ya sé que me va a dar menos 4. ¿Qué me está indicando este menos 4? Me está indicando que por cada, vamos a decir, por cada vez que el precio esté disminuyendo en una proporción del 1%, la cantidad demandada está aumentando en 4%. ¿Sí? Por cada vez que el precio disminuya 1%, la cantidad demandada está aumentando 4%. ¿Sí? Porque son cambios que son proporcionales. ¿Sí? En este caso, si yo me ubicara seguramente en 110, me voy a ubicar acá. Y seguramente la cantidad demandada sería 16. ¿Sí? Es decir, aumentaría en 4. Eso es lo que me está diciendo esta elasticidad. Esta elasticidad precio de la demanda. Pero entonces, ¿cómo puedo describir esta elasticidad precio de la demanda? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo realizar? Esta es una operación muy sencilla. De aquí mismo, de esta operación que se está realizando, podemos sacar una pequeña formulita. Vamos a sacar esa pequeña formulita que nos va a ser muy útil. Veamos. Disculpen si paso. Veamos. 20 es la cantidad final que existe. ¿Sí? Es la cantidad final que existe. Es decir, la vamos a denominar x1', que es la cantidad final.
menos 12, que es la cantidad inicial. ¿Sí? Cantidad inicial. ¿Ok? Sobre 12, que es la cantidad inicial. Ahora, 100 es el precio final. ¿Sí? Es decir, el precio final. 120 es el precio inicial. Lo tenemos aquí. Y lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esto obviamente se puede describir como, dejen borrar acá un momentito, esto cómo se puede describir. Se puede describir que la elasticidad escrita con la letra epsilon, la letra griega epsilon, elasticidad, es igual al cambio en x sobre x, así se puede escribir, el cambio en x sobre x, sobre el cambio del precio sobre el precio, así se puede escribir, medios por medios, extremos por extremos, nos indica que esto es igual a la relación que existe en el cambio de x sobre cambio de p por x. ¿Sí? Vean bien esta fórmula. Es exactamente lo que hicimos. ¿Sí? Esto fue exactamente lo que hicimos. Es decir, es como haber escrito la fórmula general de la elasticidad precio de la demanda. Donde este precio y esta cantidad son los precios iniciales. Precio inicial y la cantidad inicial. En nuestro ejemplo, 120 y 12. ¿Sí? Eso es lo que hicimos prácticamente. Eso fue lo que hicimos. 120, 120 y 12. Realmente. Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien. Armé una tabla. Una tabla en la cual, a medida que aumente el precio, la cantidad demandada del bien X disminuye. Es decir, en el precio 0 se demandan 40 unidades, al precio 1 se demandan 35 unidades, al precio 2 se demandan 30 unidades, al precio 3 25 unidades, al precio 4 20 unidades, al precio 5 15 unidades, al precio 6 10 unidades, al precio 7 5 unidades y 8 unidades. Ya nadie le va a demandar ese bien. Esto queda representado en este gráfico, ¿sí?
donde esta línea es la curva de demanda o línea de demanda en este caso, donde al precio de 0 están las 40 unidades, al precio de 1, 35 unidades, al precio de 2, 30 de unidades, al precio de 3, 25 unidades, al de precio de 4, 20 unidades, al precio de 5, 15 unidades, al precio de 6, 10 unidades, al precio de 7, 5 unidades y al precio de 8, absolutamente nada. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué pasaría si aumenta el precio de 1 a 2? Es decir, aumenta el precio de 1 a 2. En este caso, el precio inicial es 1 y la cantidad inicial sería 35. ¿Sí? Mientras que el precio final sería 2 y la cantidad final sería 25. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí. Disculpen. Aquí me equivoqué un poquito. Al precio de 1. Al precio final era 30. Ah, no estaba bien. Menos 35. ¿Sí? La cantidad inicial 35, la cantidad final era 30. Muy bien. Vamos a ver. El cambio de X sería el precio de... El cambio de X, que sería 30, la cantidad final, menos la cantidad inicial, que sería 35, sobre el cambio del precio, es decir, el precio final, que sería 2, menos el precio inicial, que sería 1. ¿Sí? En este caso, ya multiplicando por 1, que sería el precio inicial, sobre 35, que es la cantidad inicial. En este caso, al hacer las operaciones 30 menos 35 menos 5, 2 menos 1, 1, por 1 sobre 35, que al fin de cuentas esto es igual a menos 5,35, que termina siendo la elasticidad precio de la demanda igual a menos 1/7. Vean que en este caso, lo que está diciendo que a medida que aumente el precio en un 1%, la cantidad demandada está disminuyendo en menos de ese 1%, en 1,7%. ¿Sí? Este negativo nos está diciendo que está disminuyendo, que hay una relación negativa entre el precio y la cantidad. ¿Ok? Veamos otro ejemplo sobre esta misma tabla. Ahora estoy diciendo que aumenta el precio de 2 a 3. ¿Sí? Está aumentando el precio de 2 a 3. En este caso, la cantidad inicial es de 30 al precio inicial de 2. Y la cantidad final es de 25 al precio final de 3, que fue el aumento. ¿Sí? En este caso, el cambio de X, 25, la cantidad final, menos 30, cantidad inicial, sobre 3, precio final, menos 2, precio inicial, por 2, precio inicial, sobre 30, cantidad inicial. En este caso podemos hacer lo siguiente, y aquí disculpen que me haya equivocado. ¿Sí? Aquí terminó siendo 5 por 2 menos 10, 1 por 30 menos 30, es igual a menos 1/3. ¿Sí?
a menos 1/3, ¿sí? Vean que otra vez, a medida que aumenta el precio en 1%, de aquí de 2 a 3, en 1%, la cantidad demandada está disminuyendo en 1/3%, es decir, en menos del 1% está disminuyendo la cantidad demandada. Vamos a ver más. Vamos a ver otro ejemplo sobre esta misma tabla. Vean aquí. Ahora estamos diciendo que aumentó el precio de 3 a 4. ¿Sí? El precio de 3 a 4. Al aumentar el precio de 3 a 4, la cantidad demandada disminuye de 25 unidades a 20 unidades. Es decir, de 3, 25 unidades a 4 a 20 unidades. ¿Sí? Aplicamos cambio en la cantidad X, que es 20, el precio la cantidad final, menos 25, cantidad inicial, sobre 4, precio final, menos 3, precio inicial, por 3, precio inicial, sobre cantidad inicial, que es 25. Aplicamos 20 menos 25, menos 5, 4 menos 3, 1, por 3 sobre 25, eso es igual a menos 15 sobre 25. Factorizamos. 15 entre 5 es igual a 3, 25 entre 5 es igual a 5. Esto es igual a menos 0.6. Es decir, aumenta el precio en 1%, la cantidad demandada está disminuyendo en 0.6%. ¿Sí? Vamos a seguir sobre esta tablita. Vean que primero teníamos menos 1/7, y después ya llegamos hasta menos 1/6. ¿Qué está pasando? ¿Alguien me pudiera decir, alguien pudiera adivinar, antes de poner cuando aumente el precio de 4 a 5, alguien me pudiera decir qué está pasando? Vean, aumenta el precio de 4 a 5 unidades monetarias. Esto está implicando que la cantidad demandada está disminuyendo de 20 a 15 unidades. Es decir, 15 menos 20, cantidad inicial menos cantidad final menos cantidad inicial, sobre precio final menos el precio inicial, ¿sí? Por precio inicial sobre cantidad inicial, que al fin de cuentas sabemos que 4 sobre 20 es igual a 1/5, ¿sí? Y al fin de cuentas, aunque no lo compongamos, ya sabemos que menos 5 sobre 1 por 4 sobre 20 va a ser 20 sobre 20, menos 20 sobre 20, lo cual va a indicar que es igual a menos 1. ¿Sí? Primero era menos 1/7. Después era menos 1/3. Después era menos 0.6. Ahora es menos 1. Es decir, va creciendo. Nuestra elasticidad va creciendo a lo largo de este punto. ¿Sí? Desde acá hasta acá fue creciendo. Y aquí resultó que ser menos 1. ¿Qué va a pasar si cambia el precio de 5 a 6? ¿Ustedes qué creen que pase? Vean lo que está pasando. Ahora aumentó de 5 a 6. Es decir, la cantidad demandada está disminuyendo de 15 a 10. ¿Sí? De 5 a 6, cantidad demandada de 15 a 10. ¿Sí? Hacemos la operación correspondiente y al final nos sale menos 1, 2/3, 1 entero, 2/3, ¿sí? Que es lo mismo que menos 5 sobre 3, ¿sí? Menos 5/3, ¿sí? Menos 1, 2/3.
es decir, es mayor que menos 1. Primero teníamos un séptimo, un tercio, 0.6, después menos 1 y ahora menos 1, 2/3. Es decir, está aumentando la elasticidad, ¿sí? En términos absolutos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a decir, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Mil disculpas. Se desconcentró la cámara. Vamos a decirlo. Teníamos menos un séptimo, menos un tercio, menos 0.6. Todos esos valores son mayores a menos 1. ¿Sí? O en términos absolutos, esos valores son menores a 1. Un séptimo, un tercio, menos 0.6, son en términos absolutos menores a 1. Cuando se dice eso, entonces se dice que la curva de demanda es inelástica. Es decir, nuestra curva de demanda o nuestra elasticidad de la demanda es menor a 1 en su valor, en sus términos absolutos. ¿Sí? Esto nos está diciendo que a medida que aumenta el precio en 1%, la cantidad demandada disminuirá en menos del 1%. Esa es la interpretación que se le puede dar a la elasticidad precio de la demanda. Menos 1, 2/3 o menos 5/3 es un valor menor a menos 1, o en términos absolutos, 5/3 es mayor a 1. En este caso, se dice que la curva de demanda es elástica. Invito a los compañeros a que hagan cómo es la elasticidad de 6 a 7, del precio 6 al precio 7. Y van a ver que en términos absolutos, la elasticidad precio de la demanda es mayor a 1. ¿Sí? O a menos 1, pueden ser menos 4, menos 3, menos 2, menos. Es decir, son valores menores a menos 1. Entonces se dice que la elasticidad precio de la demanda es elástica. La demanda es elástica. ¿Sí? Es decir, la demanda es mayor el 1 absoluto. ¿Sí? Bueno, en este caso se dice que a medida que el precio aumenta en 1%, la cantidad demandada disminuirá en más del 1%. Si el precio aumenta 1%, la cantidad demandada disminuirá en más del 1%. Esa es su interpretación. Vean que llegó un punto en que la elasticidad era igual a menos 1.
Cuando eso ocurre, cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a 1, se dice que la curva de demanda tiene elasticidad unitaria. Es decir, a medida que aumenta el precio en 1%, la cantidad demandada disminuirá en 1%. Esa es la interpretación en la elasticidad unitaria. Vean que cuando los precios sean más altos, la curva de demanda será elástica, mientras que si los precios sean más bajos, la elasticidad, la curva de demanda será inelástica. Esto, compañeros economistas, les va a servir de mucho, cuando veamos el precio, las funciones de demanda, ¿sí? Cuando veamos en sí las condiciones de la demanda, van a ver cómo sirve mucho, también a los financieros. Van a ver cuando veamos el ingreso, los conceptos de ingreso marginal, van a ver que esta relación de elasticidad, de que si es elástica o inelástica, sirve de mucho. Entre más alto sea el precio, las curvas de demanda serán elásticas. Mientras más bajos sean los precios, las curvas de demanda serán inelásticas. Ténganlo en cuenta. Ahora sí, como el meme. A ver si no me cobra derechos de autor. La elasticidad e ingreso de la demanda va a medir el cambio proporcional ante una variación. Disculpen aquí el error. Mide el cambio proporcional de la cantidad demandada, ¿sí? De la cantidad demandada ante una variación proporcional en el nivel de ingreso, ¿sí? ¿Se acuerdan de la curva de Engel? En el cual se graficaba la cantidad con respecto al ingreso. Ya sabemos que si la curva de Engel tiene una pendiente positiva, estamos hablando de un bien normal, es decir, X es un bien normal. ¿Cómo lo medimos? De una manera muy similar que la elasticidad en precio de la demanda. Nada más que en lugar de tener el cambio en el precio o el precio, tenemos al ingreso. ¿Sí? En este caso, queremos medir la elasticidad de ingreso de la demanda cuando aumenta el ingreso de una persona de 100 unidades monetarias a 400 unidades monetarias. En 100 unidades, cuando se ganaban 100 unidades monetarias, se adquirían 10 unidades de este bien X. Y ahora cuando se ganan 400 unidades monetarias, se adquieren 20 unidades de este bien. Es decir, aumentó la cantidad demandada ante el aumento del ingreso. Esto implica que estamos hablando de un bien normal y por tanto estamos esperando que el signo sea positivo. ¿Sí? En este caso, aplicamos nuestra fórmula, 20 unidades del bien X, que es la cantidad final, menos 10 la cantidad inicial, sobre 400 ingreso final, menos 100 ingreso inicial.
por 100 ingreso inicial, 10 cantidad inicial. Ya sabemos que 100 sobre 10 es 10. Y que 20 entre 10, 20 menos 10 es 10. Y 400 menos 100 es 300. Ya sé que 10 por 10 va a ser a 100. 100 entre 300 es igual a 1/3. Vean que se mantiene el signo positivo, lo cual indica esta elasticidad ingreso de la demanda, que estamos hablando de un bien normal. Si la elasticidad ingreso de la demanda fuera un signo negativo, entonces estaríamos hablando de un bien inferior. ¿Ok? En este caso estamos hablando de un bien normal y el signo es positivo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda mide el cambio proporcional de la cantidad demandada ante una variación del precio de otro bien. ¿Sí? Ya no del bien propio, sino de otro bien. Pensemos ahora que existe en nuestro modelo de dos bienes, bien X1 y bien X2. El bien X1 se relaciona con el precio del bien 1 y X2 se relaciona con el precio del bien 2. Ya vimos la clase pasada que las curvas de demanda de cada uno de los bienes no solamente depende del precio propio, sino también depende del precio del propio bien, de una manera indirecta. Aquí lo vamos a ver. En este caso, estamos diciendo que la variación proporcional de la cantidad demandada del bien X1 está dependiendo de la variación proporcional del precio del bien X2. ¿Sí? En este caso, hacemos las operaciones y vemos que es algo muy similar a la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? Aquí ponemos X para decir que es cruzada. Ahora, ¿qué pasaría si la elasticidad cruzada de la demanda tuviera un signo positivo? Si tiene un signo positivo, entonces estamos hablando de que son bienes sustitutos o Cobb-Douglas. ¿Por qué razón? Porque ante el aumento del precio del bien 2, disminuye la compra del bien 2 y aumenta la compra del bien 1. Entonces estaríamos hablando que son bienes sustitutos o una función Cobb-Douglas. En el caso de que el signo sea negativo, como la elasticidad precio de la demanda, estamos hablando de bienes complementarios. ¿Por qué? Porque ante el aumento del precio de un bien... Salte, creo que... Salte. Disculpe. Fue una actriz imprevista, la perrita. Si aumenta el precio de un bien, la adquisición de ese bien va a disminuir. Y como va a disminuir, entonces el otro bien, también la compra del otro bien disminuye. Porque acuérdense que si uno disminuye, el otro bien disminuye en manera proporcional. Si la compra de un bien aumenta, la compra del otro bien aumenta de manera proporcional, que es la definición de los bienes complementarios. ¿Sí? Ahora, supongamos que inicialmente se tenía un precio de 4 unidades monetarias del bien 2. Cuando el precio del bien 2 costaba 4 unidades monetarias, se adquirían 20 unidades del bien 1. Supongamos que aumentó el precio del bien 2 de 4 a 10. ¿Sí? Esto ha hecho que el bien 2 disminuya, haciendo que se compre mayor cantidad del bien 1 a 40 unidades.
hacemos la operación correspondiente. 40 menos 20 sobre 10 menos 4 por 4 sobre 20. Esto nos va a dar igual 40 menos 20, 20, 10 menos 4 a 6, que ya sabemos que esto 20 sobre 6 es igual a 10 tercios, y el 4 sobre 20 ya sabemos que es igual a 1/5. 10 por 1, 10, 3 por 5, 15, ya sabemos que 10 entre 15 es igual a 2 tercios. Vean que es un signo positivo. Seguramente estamos hablando de cualquiera de estos dos casos, de bienes sustitutos o de caso completos. Vean esta formulita, este par de formulitas. Al fin de cuentas es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo estas dos fórmulas. ¿Sí? Son lo mismo. ¿Y qué nos están diciendo estas dos formulitas? Nos está diciendo que si el cambio proporcional de todos los precios y del ingreso no cambia la cantidad demandada, por eso es igual a 0, no está cambiando a la cantidad demandada, entonces la suma de las elasticidades precio, la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad ingreso es igual a 0. Y bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Entonces lo que nos está diciendo esto, de que si la cantidad de demandada no está cambiando ante los cambios proporcionales de los precios y del ingreso, ¿sí? Y entonces la suma de las elasticidades precio cruzada ingreso de la demanda, nos está diciendo que la función de demanda es homogénea de grado 0. Entonces estamos diciendo que la función de demanda es homogénea de grado 0. Muy bien, hasta hoy, el día de hoy.